Buenas. Bueno, acá arrancando un nuevo vivo. Hoy con Kate. Vamos a hablar de la alquimia eh, chamánica como una forma de evolución del ser. Hola Malu. Elio de Batman. Hola. Flor, hola. Bueno, hola a todos los que se van sumando. Vamos a entrar directamente al tema de hoy con Kate. Que mientras les voy contando, no nos conocemos, nunca hablamos ni nada, unos mensajes, nos cruzamos unos mensajes por Instagram, pero siento que va a ser una muy linda sesión. Hola Kate, ¿cómo estás? Buenas tardes, Nico, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú o vos? Ah, no, vos. Sos de acá de Vos. Argentina, ¿verdad? Soy de aquí, de Argentina, sí. Hablo medio atravesado algunas veces, pero sí, soy de acá. ¿De qué parte de Argentina? De Buenos Aires, de capital. Ah, bueno, perfecto. Bueno, ¿cómo estás, Kate? Bien, bien, contenta de este encuentro, de esta unión alquímica, ¿no? Como te dije hace un ratito, presiento que Sí. vamos a ir por ese rumbo muy fuerte. Bueno, a ver, contanos un poquito de vos y co- cómo llegaste en este camino y lo que estás haciendo, ¿no? Antes de entrar en el tema. Bien, yo, bueno, tengo 46 años y desde los 16 empecé a incursionar un poquito en la alquimia. Medio Sí. por curiosidad, cuando era chica, todo lo que tenía que ver con lo egipcio me fascinaba, entonces empecé un poco la curiosidad por ese lado. Empecé a ver algunos libros como el libro de las figuras jeroglíficas de Nicola Flamel, que cuando lo compré a los 16 dije, acá está todo el secreto de las figuras jeroglíficas, y resulta que adentro lo único que había era alquimia, de figuras jeroglíficas no tenía nada. Entonces ahí empecé un poquito a ver de qué se trataba todo eso. Wow. Incluso O sea, perdón, ¿no? Una avanzada para los 16 años, entender ese entendimiento, yo creo que me hubiera mostrado eso y me hubiese aburrido. Se hubiese seguido mirando el gráfico o lo Villiquen, no sé si seguía con Villiquen, pero bueno. sí, lo que pasa es que, a ver, por suerte en casa siempre estuvo esta curiosidad de la lectura, ¿no? Entonces los libros era como algo habitual desde chica, y libros raros más todavía, porque, o sea, no era que yo me ponía con el anteojito, Villiquen, los leía un ratito, me aburría y buscaba otra cosa. Y como era muy curiosa, tenían que entretenerme con algo, me entretenían con libros. Claro, cada Entonces vez ahí te fue, subía la complejidad del libro para tenerte más tiempo entretenida, digamos. a ver si me podían callar un rato, porque hablaba mucho de Claro. chica, Y vos entonces. fascinada, era como una inmersión ahí en el libro de, bueno, bien, Sí, totalmente. excelente. Entonces, nada, llega a mí ese libro de las figuras jeroglíficas de Nicolas Flamel. Cuando veo una historia medio extraña para lo que yo entendía que iba a ser ese libro, dije, bueno, acá hay algo más, no puede ser esto solamente de un escribano con su mujer que se ponen a construir, a hacer cosas raras, no entendía de qué hablaban, y empecé a investigar un poco sobre algunos términos que había ahí. Así fue como con esas cosas del universo me cruzo en un viaje a los pocos meses en Italia con un gran maestro alquimista, y empiezo a incursionar un poquito en todo eso, ¿no? Primero era como un poco la fascinación de las cosas químicas, por decirle de alguna forma, en todo el proceso, más allá de la fantasía del plomo en oro. Yo siempre estuve muy en contacto con las plantas porque mi familia lo primero que hacía era cuando te dolía algo, una planta, ¿sí? Parte de mi familia es del norte de Argentina, con lo cual lo habitual era que si te dolía algo fueras a recurrir a algo natural. Entonces era el ámbito conocido para mí. Cuando conozco la alquimia veo Bueno, todos estos perdón, procesos. pero supongo que hasta que salieron todos los laboratorios, las pastillas y la medicina, antes la gente recurría a las plantas o a Totalmente. la Mira, tierra. hay una anécdota muy curiosa en mi familia acerca con un sauce, ¿sí? Uno de mis primos, muy chiquitito, se golpea y mi abuela le hace un té de corteza de sauce. Y para mí siempre Bien, fue el té de corteza de sauce. De grande me wow. enteré que era con lo que se hacía la vallaspirina, ¿no? Entonces, Ah, como, mira, como es la sabiduría ancestral, como es la sabiduría, digamos, de la tierra misma que te ayuda a conectarte y a sanar absolutamente todo. sí, En ese perdón que camino, que sí. te interrumpa ahí un poquito. En uno de los vivos que pasó un chamán, Herbert Quinteros, que es un maestro en dietar. No sé si entendés el término de dietar. Sí, lo entiendo, Entonces, no lo vivencio al 100%, pero lo entiendo. bueno.
Y qué interesante, ¿no? Que uno va y le cuenta al chamán qué problema quiere resolver, ya sea físico, una dolencia física o emocional o espiritual o mental, y depende de eso, él te da alguna hierba o alguna raíz o alguna corteza de obviamente distintas plantas y árboles para curar o sanar eso, ¿no? Exactamente, además, la fusión interesante que se hace entre la alquimia y el chamanismo es justamente esta unión a través de las plantas, ¿sí? Comparten principios ambas filosofías, por eso es que también hago una fusión en mi filosofía de vida y en las cosas que hago entre la alquimia y el chamanismo. Ambas comparten el elemento de la naturaleza con las plantas, los cuatro elementos, los cuatro puntos cardinales y todo el proceso de la creación en sí mismo. Y tanto en la alquimia utilizás medicina para sanar el alma, y en el chamanismo utilizás la medicina también de la tierra para sanar el alma. Entonces hay como un romance entre una y otra que se miran de lejos, pero se tocan constantemente. De hecho, Carl Jung hizo un estudio durante 27 años entre la alquimia china y el chamanismo. Ujú. Y de ahí nacieron, bueno, un montón de teorías que hoy por hoy se siguen aplicando en los conceptos prácticos de medicina holística. Hay toda una fusión entre ambas cosas. Y la verdad que es muy interesante ver lo que sucede en el ser cuando vienen con una dolencia del espíritu, pero se manifiesta en el cuerpo. Y Bien. vos los vas guiando a través de la naturaleza, a través, como vos decías, de una corteza de árbol, de una tintura alquímica que lleva meses de proceso y que con tan solo una gota podés lograr mucha conexión con el cuerpo y con el alma. Eso es realmente maravilloso. Yo en lo personal siento que soy un alquimista, todavía no en pañales, pero sí, pero siento como que siempre fui así de hacer combinaciones raras y más que nada lo noto en la cocina. Cuando cocino hago así como mezclas muy raras y después, no sé si, a ver, creo que la perdimos un poquito. Bueno, le sigo contando a gente, después cualquier cosa lo vuelvo a repetir. Y también con esto de la espiritualidad, como que voy combinando y conectando distintas cosas de distintos maestros, de distintas técnicas, y como que voy a, por llamarlo de alguna manera. Ahí la perdimos. Bueno, ya supongo. A ver, vamos a ver. Ahí está. Ahí le estamos. Alquimia, by Kate. Ahí estamos otra vez. No, Sí. no sé, bueno, nada, te comentaba que me sentía como un alquimista en pañales, que más que nada lo noto mucho en la cocina, cuando cocino sí hago como así mezclas muy raras, pero también con la espiritualidad es como que agarro tomo distintas cosas de distintas especialidades y es como que voy armando mi propia, no sé, mi propio cóctel o producto o lo que sea como para poder ayudar a las personas, ¿no? Es que Pero esa es aparte, justamente la maravilla de la alquimia, poder tomar diferentes cosas para poder brindarlo. para crear algo nuevo. Exactamente. Hay un concepto un poco errado a veces de la alquimia que te dicen, alquimia es transformación. En realidad la alquimia es la evolución en la combinación de determinadas cosas. Entonces el poder tomar, vos fíjate que un proceso alquímico comienza con algo sólido como puede ser una planta y termina con algo líquido como es una tintura vegetal. Y de ahí combinás, utilizás el fuego, utilizás la sal, utilizás la calcinación, un montón de cosas para poder formar algo que ayuda a un tercero que no sos vos mismo elaborándolo. Aunque en el proceso de hacer todo eso, la transmutación interna es muy fuerte, aún en preparados que no sean para vos. Cada proceso alquímico que haces desde lo químico te impacta profundamente. Ok. Podríamos decir que entonces la vida es una alquimia en sí misma. Sí, así es. De hecho, Porque estamos transformándonos o combinando, buscando cosas, a ver dónde encontramos esa fórmula justa para cada uno, ese equilibrio, ¿no? De que tengamos un poco de todo y que esté balanceado. sí, de hecho, en el día, sin darnos cuenta, hacemos
miles de actos alquímicos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. La cocina, como vos decías, por ejemplo, es el acto de alquimia por excelencia, ¿sí? Porque pones tu amor, pones tu energía, utilizas el fuego, transformas la materia. Hay muchísimas cosas. En las relaciones humanas hacemos alquimia sin darnos cuenta. Sí, Cuando estamos en esos estados negros, oscuros, que no sabemos por dónde salir, es el primer estado de la alquimia, la parte más oscura, el nigredo, lo negro. Cuando más o menos empezás a ver un poquito la luz, es esta terapia, la otra, te equivocás como todos los seres humanos y empezás a probar diferentes cosas, haces lo que se le llama el albedo o la boda alquímica. Y cuando ok. encontraste la solución o la luz, llegaste a lo máximo. O sea que fíjate en todo el proceso interno cómo haces alquimia sin hacerlo consciente. ¿Sabes mis mediums, distintos mediums que tengo? Todos me dijeron que en el pasado, que antes de Jesús, yo era un mercader de telas y eso era la fachada, pero era un alquimista, un mago alquimista, así me definieron. Varios, ¿eh? Sí. Es que, de hecho, la alquimia tiene mucho de magia, mucho en todo su proceso de magia, desde el rito o ritual, por decirlo de una forma, hasta tu involucrarte en eso. Y estimo que además de haber andado por la zona de Galilea, anduviste por Egipto, Jordania y todas esas zonas en otras vidas. Totalmente, totalmente. Eso sí lo vi y siempre estuve muy conectado. Lo he visto mucho en mis ceremonias de ayahuasca y cuando fui a Egipto me sentía en casa, era como una sensación de pertenecer ahí. Me acuerdo que llegué, estaba en un hotel frente al Nilo y ahí al lado del hotel había como un barcito, eran todos hombres y yo fui con lo que era en ese momento mi pareja, rubia, neozelandesa, en un bar de todos hombres, todos fumando shisha, y yo me puse a fumar shisha, que no fumo, pero bueno, me sentía como que era uno más y que toda mi vida había fumado shisha. A la media hora estaba en el hotel vomitando toda la shisha, ¿no? Pero Claramente. Tu pero cuerpo desde este presente no reconoció lo que el se me pasado te fue el reconoció. humo, se me fue el humo a la cabeza, no estaba preparado, pero bueno, era toda la excitación pero viste que como que hay, o sos o te identificás o te relacionás con Egipto o con los mayas, es como hay como esa dualidad, ¿no? De esos dos Sí, hay como esos polos. dos polos. O sos Sí. el alquimista egipcio o el gran sacerdote egipcio, o sos el chamán maya. Bueno, yo fusioné las dos cosas. Mi amor por Egipto y mi amor por México Mira, qué terminaron interesante. fusionando estas dos culturas en sí mismas. Y Bueno, a ver, sí. la verdad que esta fusión te demuestra que todo lo que hacemos hoy viene desde ese momento, porque recordamos memorias o porque vamos probando, pero todo viene desde ese momento. Bueno, entonces, diste a parar con un italiano alquimista, Así ¿y es. ahí qué pasó? Ahí empecé una serie de estudios que, bueno, obviamente, ¿Qué edad tenías para eso? ¿Qué edad tenías? 17 años. Ah, todavía 17 era años. jovencita. Sí, 17 Bueno, años. De hecho, fui medio un poco por donde me llevó el viento también siempre, ¿no? Porque en ese momento fue en Italia, lo hice en Italia, después a los 18, casi 19 años, tuve la oportunidad de ir por primera vez a Egipto y mezclarme con una tribu tuareg también, y lo hice. A los 20 y pico, yéndome a Estados Unidos, después dije, bueno, quiero conocer chamanes mexicanos sin saber si siquiera qué eran, y me fui a México y ahí estuve 6 meses, hace unos años ¿en qué atrás. parte? Estuve con los mochis en Sinaloa. Mm. Estuve en esa zona, con los mochis en Sinaloa. Que es una tribu bastante cerrada hoy por hoy, a pesar de que está, digamos, como mezclada con el común de la gente, pero poder llegar a ver sus hábitos y estar presente requiere de toda una paciencia muy particular. Me llevó casi 3 meses que me permitieran estar unos días ahí adentro. O sea, era ir, estar, observar, que la machi me diera permiso, poder hablar, observar, interactuar, lo que aprendes en esa vida misma. O sea, cómo se resuelve todo con lo que tenés en la naturaleza a la mano. Y yo decía, nosotros nos hacemos problema por tantas cosas, que si no vamos al súper, si no hacemos esto, no sobrevivimos, y acá es todo muy sencillo. Ahí es donde se me terminó de abrir la cabeza, por decirlo de alguna forma. ¿Y ahí a qué edad tenías, más o Ahí menos? tenía 24 años, cuando estuve O sea con... que básicamente
Nunca te perdiste en la vida, desde adolescente que entraste en este camino y nunca lo abandonaste. No, sí, me perdí varias veces. Ah, ok. Entré y salí del camino. O A sea, ver, tuviste un trabajo normal en una oficina, atrás de un sí, escritorio. totalmente. Tuve un trabajo normal, de hecho yo estudié abogacía, nunca ejercí, nunca me matriculé, pero trabajé en oficinas, tuve trabajos mundanos, por decirlo de alguna forma, muchísimos, hasta que hace 15 años atrás dije, basta. No quiero esto para mí, esta dualidad de estar entre dos mundos, de que si me muestro, que si no me muestro, esto es lo que me gusta, esto es lo que soy y a esto me voy a dedicar y así fue, ¿no? Bueno, Sin, ahí quiero pararte un segundito, por favor. Gente, esto que acaba de decir Kate es así. Si tienen esa dualidad, termínenla. Termínenla. La vida empieza cuando empiezan a vivir lo que tienen que vivir para lo que están en este mundo. Y todo de alguna manera se va eh, unfolding, se dice en inglés, que es como se va, eh, a ver cuál es la palabra, se va presentando de forma natural. Bueno, muy bien. Entonces ahí hace 15 años dijiste me dedico a esto y ahí nunca más volviste a mirar para atrás y empezó el orgasmo de la vida. Totalmente, al 100%, con aciertos, con errores, con dudas, ¿sí? Porque lo primero que te asalta es, bueno, dejo esto seguro, ¿qué hago? Pero mirá, me voy a dedicar a esto, ¿qué van a decir? Uy, mirá, la bruja de la familia, ¿qué esto, qué esto, qué alquimia, chamanismo? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces con esto? Bueno, todo eso, Claro, todo claro, eso. y a veces no sé cómo era por lo que suena el trasfondo de tu familia es como que estaba un poco alineada, digo, si tenés una abuela que daba raíces o de alguna manera, no es que era una cosa totalmente loca que en tu familia que decís, a ver, llama No, al sí, psiquiatra. no, totalmente. De hecho, lo natural en la familia era alguien, como te decía, se sentía mal, una hierba, una raíz, un yuyo. De hecho, yo canalizo desde muy chiquita, desde los 3 años, y por ahí sentarme y decir, estoy viendo a la tía fulana que se había muerto hace 30 años y todos me miraban como diciendo, ¿qué le pasó? La primera vez se dijeron, me miraron raro, y después fue Sí. natural. Después, o sea, no es que fue, uy, no, bueno, estaba hablando con el amiguito invisible como se suele hacer habitualmente, que ven a un nene hablando con alguien y dicen, no, estás jugando con el amiguito invisible y pobre criatura, le tapan absolutamente todo. Claro, que dicho sea de paso, esos amiguitos invisibles que son los chicos, todavía como no están contaminados, pueden conectarse con su ser superior, así que es bien real el amiguito invisible. Bueno, Totalmente. De hecho, tanto en la alquimia como en el chamanismo, a los niños hasta los 7 y 9 años es el mayor estado de formación. Por eso, cuanto más chiquitos, mejor para moldearlos y formarlos dentro de la alquimia o del chamanismo mismo. Y sin ir más lejos, mirá la historia de los emperadores chinos. Desde que nacen, los forman hasta que pueden asumir su lugar, ¿no? Que esto tiene que ver con el verdadero término del chamanismo que viene desde Mongolia, del Tungu Shaman. O sea, yo de los 0 a los 7, 8 años lo único que recibí fue un cachetazo, pero bueno, creo que bueno, me ayudaron ahora para poder dar cachetazos a los que vienen, están dormidos espiritualmente. bueno, a veces tenés un training extra para despertar a base Exactamente. de cachetazos. Eso está muy bueno. Sí. Bueno, no, lo que digo es que siempre fui como desempoderado por la sociedad, el colegio, mi familia en general. Y hoy lo que hago justamente es empoderar, ¿no? A las Totalmente, personas. totalmente. Sí, eso es maravilloso, poder contar un poco la vivencia y que se den cuenta que no moriste en el intento, que no dejaste de ser persona, que no dejaste de ser humano, que no sos un iluminado caminando en el supermercado, sino que sos un ser humano trascendiendo otras experiencias, Normal. eso es enriquecedor. Exactamente. Porque una fantasía muy grande que hay a veces me pasa en los talleres que doy y demás, que me dicen, no, pero yo no estoy con formación para estudiar alquimia o chamanismo. Como si, no sé, si hubiera un requisito de ser un iluminado previo Sí, 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 para sí, poder sí, sí, entrar tal a algo cual. así. Claro, Y como no, no es una de las opciones que hay hoy en día, cuando uno sale del secundario y va a ver, ¿no? qué se puede estudiar, eso no figura en las universidades como una opción de eh, canalización, chamanismo, alquimia. no, totalmente. No existe por el momento escuela académica que lo acepte. De hecho, hace
4 o 5 años atrás, tuve la idea de formar una escuela, de decir, bueno, voy a hacer los registros, voy a presentar los papeles como corresponde, para que me den el número de personalidad jurídica, bla, 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 bla. Todavía estoy esperando que me respondan cuáles son los requisitos de programa para que me autoricen. O sea, me O miraron como sea, el diciendo, Ministerio de Educación. el Ministerio de Educación, me miraron y me dijeron, Y no, tenés que ir al claro, registro de culto, porque en realidad al Ministerio de Educación no le conviene este tipo de universidades porque despertarían a las personas y ya tendrían poder personal y se les complicaría ya para gobernar. Prefieren exactamente. tener ovejitas adormecidas con el tranquilizante que le dan a diario para que no molesten. Exactamente, es más, de ahí del Ministerio de Educación me mandaron al Ministerio de Culto, me dijeron, bueno, no, lo que vos querés formar es una religión. No, no es una religión. No, no es Bueno, una está religión, bien. no, no quiero eso. Sí, bueno. Por mi bueno, sí, juro que tengo toda la intención de formar la escuela, veremos qué pasa con eso. Bueno, yo me sumo a tu petición porque la verdad que también es algo que siempre quise hacer. Pero bueno, si no se puede hacer así de forma pública, lo haremos de forma privada. Totalmente, a ver, no Trabajo de necesitamos, hormiga, pero ahí vamos, uno a la exactamente, no vez. se necesita el titulito colgado atrás para decir soy chamán o soy alquimista. La Sí. experiencia y la vivencia es lo que más te forma en esto. Bueno, y entonces estábamos que en 15 años ya te decidiste abocar de lleno a esto. Y Sí, a ver, entremos en el tema. Alquimia, y ya explicaste lo que es la alquimia y el chamanismo. ¿Y qué pasa ahí? bien. Yo me especializo en chamanismo tolteca, ¿sí? Hay muchas ramas de chamanismo, de hecho, lo primero que se suele confundir es solamente está el chamanismo inca, el tolteca, el hopi, el lakota. En realidad el chamanismo viene desde Mongolia, ¿sí? Desde 7000 años antes de Cristo está el primer registro del primer Khan que llamó chamán a su médico brujo, como le decían acá en América. Y el chamanismo es una fusión de muchas culturas, y lo que hoy nosotros vivimos como chamanismo en realidad se empezó a formar conceptualmente en el año 60, en la década de los 70, con la incursión de Carlos Castaneda dentro de sus libros y demás, que no vamos a entrar en la discusión si tenía razón o no tenía razón, si era real o no real todo lo que ponía en sus libros, sino que cuando él empieza a difundir esto, empieza a hacerse como más consciente de la cultura de lo natural. Dentro del chamanismo, nada, hay muchos antropólogos que han estudiado Te- la forma de Perdón, vida. te iba a decir, cuando dijiste Tolteca, lo primero que se me vino fue Carlos Castaneda. Sí, de hecho, Carlos Castaneda tiene, digamos, como los libros que más han hablado de todo lo que es el chamanismo tolteca, con algunas libertades dentro de lo que es la cultura misma. Algo que es muy interesante también es que dentro de la misma cultura tolteca, dentro de cada tribu chamánica, tenés costumbres totalmente diferentes. O sea, que decir, por ejemplo, no, este ritual lo hacían todos los chamanes toltecas, no sería como muy acertado, porque cada tribu, cada sector tenía su forma de hacer las cosas. Y había hilos conductores, como por ejemplo, todos los chamanes tenían 400, que eran la del guerrero, la del vidente, la del maestro y el sanador. Más en menos con los registros que hubo hoy por hoy, digamos, más en la modernidad, a partir del año 600 después de Cristo, eso empezó como a tomar sentido. Cuando Castaneda lo populariza, porque lo hace llegar a través de sus libros a un montón de gente, se coincide con una época histórica donde también estaba todo el auge de lo psicodélico, de un montón de 80, cosas. no, perdón, de los 60. 60, Sí. 70, sí, 60 y pico, 70. Y a través de los años, también con la toma de conciencia, con las nuevas terapias y todo esto, resurge todo este tipo de conocimientos. Yo, el chamanismo que aplico es el que tiene que ver justamente con los mochi, con esta tribu de Sinaloa. Pero perdón, los Después, moches y los toltecas se es lo mismo. relacionan. Ah, ok. Sí, de hecho, Porque lo en de México, tolteca es más sonora, ¿no? sí, a ver, hay una parte de Sonora, pero hay una mezcla entre Sonora, Sinaloa, Teotihuacán, hay como toda una zona que no está muy definida. Es como la costa de Alaska, donde están los Lokis, los Lakotas, que no sabes bien dónde empieza y dónde termina uno. De hecho, se le dice tolteca, pero es toda la misma cultura que ha ido avanzando a lo largo de los años, ¿sí? Empezó siendo Ok, olmeca, azteca, perdón, olmeca, tolteca, azteca y los mayas. Es como desde el primer hombre hasta el último, o sea, es toda una ok. evolución. Eh,
Yo el primer contacto que tengo es con esta tribu y de ellos aprendo rituales, formas de sanación, aprendo a hacer los emplastos, los licores chamánicos. Y una frase que me dijeron que me quedó muy grabada cuando hablábamos de temas de sanación fue, cuando viene alguien a verte, no es porque su cuerpo enfermó, es porque su espíritu se fue del cuerpo y necesita encontrarlo. A ver, Y es, para. Eso sonó muy bien, pero no lo termino de registrar. ¿Puedes repetirlo? bien, cuando el cuerpo se enferma, ¿sí? Cuando la carne física se enferma, es porque el espíritu de la persona se fue y dejó un dolor. ¿Sí? No es el alma, es Ok. el espíritu, es la vivencia, que lo manifiesta desde una dolencia puntual. Sería el síntoma que representa el cuerpo, es esta desconexión del espíritu con algo determinado de tu cuerpo. Por ¿Podés darnos eso, un ejemplo? sí, por ejemplo, cuando tenés, vamos a ir a ejemplos concretos del cuerpo, ¿sí? Cuando tenés dolores de vesícula, que te salen cálculos y todo lo demás. Desde lo que es la psicología tradicional diríamos, bueno, es un poquito de ira contenida. Desde lo que es el chamanismo, es el espíritu que tiene que ver con la comunicación, lo que se fue de tu cuerpo. Porque vos no pudiste decir lo que te estaba pasando. ¿Cómo se da cuenta de esto el chamán, además de lo que le cuenta a la persona que viene a verlo? Se da cuenta pasando sus manos y viendo la diferente energía que hay en esa parte del cuerpo. Y ahí es donde entran a jugar los emplastos que se hacen con barro y con hierbas, que más allá de darle algo para ingerir a la persona, lo que primero se hace es abrigar la parte del cuerpo donde el espíritu no está latente. Entonces, Perdón, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre espíritu y alma? el espíritu es lo que a vos te da la fortaleza diaria para poder intercambiar con otras personas. ¿Sí? Vendría a ser la razón y el razonamiento. Y el alma es lo que vos tenés de sentimiento. ¿Sí? El alma se va a ir de vos el día que dejes tu último hálito. El espíritu, vos podés tenerlo, se puede ir. Podés estar en una situación de muchos nervios y lo que tenés en vos es un espíritu de oscuridad. A veces el dolor lo que te marca es que el espíritu que habitaba esa parte de tu cuerpo se fue, no es que hay un solo espíritu para el cuerpo, cada órgano tiene su espíritu. ¿Sí? Ok. Cuando, decime. No, no, digo, wow, qué interesante. Sí, de hecho, cuando dicen los chamanes van a danzar con los espíritus, lo que hacen en sus danzas alrededor del fuego es justamente llamarlos a que reaccionen y vuelvan al lugar de donde pertenecen, a que esa persona pueda encontrar el camino de llegada a su espíritu y el espíritu pueda ir hacia esa persona. Es como una comunión de un todo con un todo, no es solamente acuesto a la persona, le paso una pluma de águila, le tiro unos yuyitos, un saumo, listo, se fue, hasta la próxima. Es todo un proceso. De hecho, el chamanismo maneja el concepto del aquí y el ahora constantemente, porque si no estás presente en esa comunión de energías, difícilmente podés ver si el espíritu se fue o volvió, ¿sí? A veces es muy sutil la diferencia, pero es muy importante la atención entre una y otra persona. Es muy importante lo que la persona tiene para pedir y lo que el espíritu tiene para dar. Porque cuando la persona llega al chamán es porque algo necesita pedir. Bien. Mira, te voy a hacer una pregunta que justo están haciendo acá, Ana. La falta de voluntad, ¿qué espíritu tengo oscuro? No, la falta de voluntad no es un espíritu oscuro. La falta de voluntad es un espíritu dormido. ¿Sí? La falta de voluntad cuando estás totalmente en inacción, cuando estás sin poder accionar, cuando estás detenido, como bloqueado en el tiempo, lo que tienes justamente eso, es el espíritu dormido, no es un espíritu Eh, oscuro. ok, ¿energía dormida? No. Podría Digo, ser energía dormida, pero ¿sabes por qué? Porque lo relaciono con la tensegridad de Carlos Castaneda, de la expansión de los pases mágicos, ¿no? De mover esa sí, energía. sí, es energía dormida. Sí, energía es un término más nuestro, ¿sí? Más Ok, holístico. O sea, ok. pero sí, es energía dormida. Los espíritus no son ni buenos ni malos, ¿sí? El que el espíritu sea bueno o sea malo depende del juicio de valor que hagamos nosotros como seres humanos. Para el chamán Bien, en sí mismo, el espíritu es espíritu, que puede estar perdido, que puede estar dormido, que se pudo haber ido, pero no es ni bueno ni malo. bien.
Hola Marisa, no sé si es una pregunta o una afirmación. El alma y el espíritu siempre es el mismo. No sé si es una pregunta o una afirmación. Si es una pregunta, no, alma y espíritu no es lo mismo, porque recordemos que hace un ratito Lo estábamos acabamos diciendo que de explicarse. exactamente, es lo que acabamos de decir recién. Bueno, y ligera de equipaje pregunta qué se puede hacer, ¿no? Para despertar esa energía. Para despertar la energía que está dormida, hay rituales como muy cortitos y muy fáciles de hacer dentro de, el chamanismo. Lo primero que hay que hacer es darle un baño al cuerpo, ¿sí? Más allá de Ujú. la ducha que te das a la mañana, el baño al cuerpo es decir, de forma consciente voy a tomar el agua para limpiar lo que es mi cuerpo físico. En ese baño vos podés incluir hojas de árboles como pueden ser el roble, el sauce o algún ciprés. ¿Sí? Esos son Ujú. tres árboles que ayudan muchísimo en el baño a empezar a despertar el espíritu. Después que hiciste eso, que Pero hiciste el baño, perdóname, ¿qué hacemos sí, con las hojas? las pones en el agua, ¿sí? O sea, vos vas a llenar, no la bañadera, pero podés hervir agua para después de bañarte, tirarla en el cuerpo con esas hojas. O lo que Ah, puedes hacer, sí, es verdad. Mi exactamente, brujita de México me daba así como un menjunje de hierbas y yo qué sé, me sí, dijo, es como hervilas. hacer un té medio Después raro. me hacía el baño, me bañaba normalmente y al final de todo me pasaba esa sopita, no sé cómo llamarla, Sí, 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 es un tecito medio raro, ese pero sí. tecito, y salía a la calle protegido y limpio con eso. Bien. Exactamente. Haces esta limpieza, o sea, te bañás, te pasás el agua con estas hierbas. Una vez que hiciste eso, hay un ejercicio muy chiquitito para hacer antes de salir a la calle, que es con la base de los talones, sí, con la parte de la base de los talones, Más tocar arriba, que no se con te la ve. parte de la A base del ver. talón, como si esto fuera el Ok, pie, sí, ¿sí? Como si esto fuera el pie. Esta es sí, la base del talón y las sí, puntas hacia arriba. Vas a sí. tocar o sea, tierra o el piso que vos tengas. Y lo que vas a estar haciendo es, a través de la vibración, despertar todos los espíritus que tenés adentro del cuerpo. ¿Cuántas veces? Tantas como sean necesarias hasta que sientas la energía que empieza a recorrer el cuerpo. Pequeños truquitos que los podemos hacer en casa sin necesidad de irnos a hacer un retiro chamánico a ningún lado, ¿sí? Son herramientas que están, que si te los pones a pensar es el movimiento de la energía, Bien, es el movimiento de la energía pura. bien. Fascinante, me encanta todo esto. Yo debo ser un chamán todavía no despierto, porque la verdad que cuando escucho todas estas cosas me llenan tanto, me apasionan tanto. De hecho, antes de la cuarentena, mirá, fíjate, yo me iba a ir a México por tierra, iba a ir a Perú, a la parte de Cusco, a hacer San Pedro, Huachuma, que nunca lo Sí. hice. Después de ahí me iba a ir de vuelta a la selva a hacer ayahuasca. Después de ahí me iba a ir a Nicaragua a aprender de cacao, de las Ujú. propiedades del cacao para hacer las ceremonias de cacao y después ya entrar a Sí. México con... Pero sí, es como que hasta ahora siempre fui como un paciente del chamanismo y yo curando, sanando, limpiando y demás. Ahora siento como que ya quiero aprender, ¿no? Para Es hora poder... de despertar ese chamán, sí, o sea, de unir sí, tu sí, sí, alquimista con el chamán, es hora de despertarlo. De hecho, sí. yo 3 días antes que cerraran la frontera me iba con un grupo a México, divino. Íbamos a hacer el equinoccio de primavera allá en México, de otoño acá, con todo un viaje chamánico en varias ciudades de México. Así que, bueno, cuando se reabra por ahí, unimos los viajes. Ahí va, vale, organizamos un viaje. Bueno, bien. Entonces, ¿en qué estamos? Estamos en lo de la alquimia, después en lo del chamanismo, Ujú. y todo esto es ayuda para el despertar del ser. Hay una Exactamente, hay como una idea todavía de que el chamán y el chamanismo es algo medio oculto o magia negra o algo así raro, ¿no? Todavía no entienden la belleza y el poder que tiene, por lo menos las plantas, que es lo que yo conozco, ¿no? totalmente. De Y hecho, todo lo que es la sanación. Nunca había escuchado que el chamán, por ejemplo, también diga que hay que estar aquí ahora, como el Tao, como el hinduismo. sí, de hecho hay un ejemplo muy chiquito que yo siempre les digo.
si viene alguien cuyos espíritus se le fueron del cuerpo y el chamán no está en plena conciencia en el momento que se le presenta a la persona para restaurar su espíritu, si no está en el aquí y en el ahora, ¿cómo lo trae? No puedo. No puede, ¿sí? Hay como a veces una despersonalización de lo que es chamanismo porque se lo toma como que es algo oscuro. Cuando decís la palabra espíritu ya enseguida saltó el imaginario con que, sí, son las plumas las... O el dibujito con los alfileres, ¿viste? El muñequito con los alfileres ahí. Es decir, el muñequito con los alfileres, las dagas, y además, o sea, vos cuando decís, bueno, la cultura mexicana te dicen, no, bueno, pero ellos hacían sacrificios de humanos. Paremos un poco, paremos un poco con el chamanismo y los sacrificios de humanos. Tiene que ver... Sí, hacían el sacrificio de humanos y encima le daban a los dioses a los más lindos, no cualquiera. Sí, no, el feo del pueblo estaba salvado. No, por eso ahora México se queja que no hay mexicanos o mexicanas tan lindas, ¿no? Es cierto. Se las mandaron todos a los dioses. Dicen que se sacrificaron todos. Sí, exacto. Sí, hay como mucho rollo con eso, ¿no? Que además vos utilizás la palabra espíritu y enseguida, bueno, sale toda esta jauría de lo negro, de lo oscuro, como vos decías, del muñequito con alfileres, que se asocia al chamanismo que hay en determinados lugares del mundo, porque el chamanismo, así como trabaja de una forma, trabaja de la otra. Si vos no conocés la luz, no conocés la oscuridad en ninguna de las terapias, ¿sí? Lo que tiene el chamanismo es, cuando habla de espíritu, te hablo también de espíritu para un árbol. El árbol tiene espíritu, las piedras tienen espíritu, todo tiene espíritu. Entonces, lo primero que hay que hacer es empezar a desmitificar un poco la utilización de los términos. Y en la alquimia pasa mucho eso también, porque cuando vos decís un proceso alquímico, hablas del caput mortem, necesitas morirte para nacer. No, ¿cómo me voy a morir? ¿Me tengo que suicidar? No te tenés que suicidar. Para un poco, es todo un proceso. Sí, entiendo que una de las primeras, para la gente que va a empezar a estudiar chamanismo, una de las primeras ejercicios o tareas o desafíos que te hacen hacer es enterrarte a uno mismo. Sí, cuando haces la primera senda, que es la senda del guerrero, después que vos haces toda la introducción, el primer ejercicio es morirte. Si no morís, no podés nacer. Y ahí es cuando nos ponemos uno al lado del otro en parcelas. Sí, a ver, ahí voy a contestar dos comentarios. Mao, sí, hay mexicanos, hay algunas excepciones de mexicanos lindos y vos sos una de ellas. Y Dolo, pregunta, ¿cada persona tiene un solo espíritu? Eso es lo que explicabas, ¿no? Como que hay muchos espíritus dentro de una persona. Exactamente. Ahora, decía una cosa, eso cuando dicen el espíritu ganador, o saca ese, ¿cómo decirlo? Sí, el león el espíritu de la victoria. Sí. El espíritu de la victoria. Bien. A ver, ¿estos espíritus tienen algo que ver con las chakras? O sea, ¿cada chakra tiene su espíritu o...? No, a ver, los chakras son un concepto oriental, ¿sí? Para el chamanismo no existen los chakras. De hecho, a veces escucho que hablan de reiki chamánico y eso, y sería por ahí alguna conjunción de alguna terapia que haga alguien. Pero no, los chamanes no creían en los chakras en sí mismos. Sí creían en fuentes de energía dentro del cuerpo. El corazón era una fuente de energía, la columna era una fuente de energía, los sentidos, los ojos, los oídos, el hablar era una fuente de energía, ¿sí? Hablaban de los espíritus de determinadas partes, por eso cada parte del cuerpo tenía su espíritu, pero el sistema de chakras como nosotros lo conocemos no está dentro de la práctica chamánica, al menos dentro de todo lo que yo conozco. Bien, y si tenemos algún espíritu que se nos fue o herido, no sé cómo llamarlo, o débil, ¿cómo que, a ver, hay algunas técnicas que nos puedas compartir como o hay que recurrir a un chamán sí o sí? No, a ver, hay muchas cosas que las puedes hacer en casa, no tenés que ir a un chamán sí o sí, al chamán vas cuando ya las herramientas se te terminaron, ¿sí? Esto de los baños que te decía hace un rato, después lo que tenés que trabajar mucho son los sentidos, ¿sí? Si hay algo que se fue del cuerpo, lo primero que se hace es vendar los ojos y tapar los oídos con algodoncitos o con algo y empezar a caminar en el lugar donde vos estás, extendiendo las palmas de las manos, porque a través de las manos vos vas a ejercer la visión para poder encontrar el espíritu que se te fue. Y tapás los oídos para no escuchar el afuera, tapás los ojos para no distraerte con lo que hay, ¿sí? Eso los chamanes lo hacían
yéndose a un lugar específico donde estaban en un lugar totalmente a oscuras y con oídos cerrados. Y eso lo que permitía hacerte era reconectar con el interior sin escuchar el afuera y sin escuchar tanto el ruido, porque si vos Sin tenés los ojos distracciones. tapados, exactamente, si vos tenés los ojos tapados y los oídos tapados, tenés que estar concentrado en que tus manos te guíen hacia donde tenés que ir. Y ahí despertás la visión que no se ve con los ojos, ¿sí? Que es la El visión tercer del ojo. tacto. Ah, del Exactamente. tacto. Es la visión del tacto que para los chamanes sería en el tercer ojo. Porque de hecho, una de las tantas formas de reconocer la energía dentro del cuerpo del chamanismo es el chamán con los ojos cerrados y recorriendo con sus manos el cuerpo de la persona. Y ahí detectás las diferencias de energía. Pero para eso Ah, ok. también necesitas estar Bien, entrenadito. bien. Ese En es un algún lado, ejercicio alguna vez simple. leí de agarrar dos piedras distintas, obviamente, y sentir la energía de la piedra Sí, de en cada hecho, mano y después cruzar las piedras y sentir la energía. hay un ejercicio también que enseñamos en las instrucciones de chamanismo que es agarrar una piedra y una planta, ¿sí? Con tus ojos cerrados y pasás la mano a través de la planta y a través de la piedra. Alguien que esté en el entorno tiene que cambiarlas de lugar varias veces sin que vos lo sepas, para que empieces a reconocer los diferentes tipos de energía. Entonces ahí Bien. también entrenás lo que son las palmas de tus manos. Entrenás la visión de lo que no se ve. Viste que a veces cuando estás angustiado te duele el estómago y lo primero que haces es llevarte las manos al estómago. Sí. Ese acto de reflejo de llevar las manos al estómago con el dolor o la cabeza que te haces esta forma, son Si tus te manos llevas que te la están... mano al dolor, si te duele un Exacto. diente, lo que El te llevarte la duele es mano al como dolor. que, Exacto, el llevarte la mano al dolor es como, uy, me está faltando algo y empezás a reconocer con tus manos lo que no estás pudiendo ver con tus ojos, porque no puedes ver con los ojos adentro del organismo. O bien, sea, los mediums también me instintivamente, dijeron que en el futuro se va a desarrollar cada vez mucho más la sanación a través de las manos, o sea, energéticamente, sí. sin ni siquiera Y tocar, sino simplemente poniendo la mano donde está el dolor y... de hecho, para hacer una sanación chamánica no necesitas tocar a la persona, no la tenés que tocar a la persona. Ya sea que la tengas enfrente tuyo y pongas sus manos sobre la persona a determinada distancia o que estés a una distancia de miles de kilómetros, porque lo que se contacta es la energía del chamán con la energía de la persona. Bien. Entonces no necesitas el contacto físico. A mí mi chamana hizo un trabajo de que me recuperó el poder. Ujú. Eh, fueron dos... a ver, voy a explicar esto, lo que a mí me pasó, ¿no? Mi experiencia. Eh, a los 2 años fue la primera vez que aparentemente mi papá me pegó. Y ahí es como que yo le di una parte de mi alma. Ella decía soul, así que supongo que será alma, no, o no sé si se refiere a alma o espíritu. Le di una parte de mi alma, entiendo. A los 8 años tuve un incidente en donde robé como un niño, no es que estaba robando, pero bueno, y eso me marcó mucho para el resto de mi vida, es como un karma que llevo ahí, ¿no? Entonces ahora soy como súper legal, pago todos los impuestos, tengo todo en blanco. Aprendiste la lección desde chiquitito. Sí, sí, bueno, sí, yo que no soy ¿cómo se llama? Un mafioso. Bueno, eh, ¿y qué otra cosa hubo? Bueno, mi animal espiritual también me dejó, el león, porque pensaba que no me necesitaba. Y mi chamana fue al mundo inferior, al mundo superior, bueno, donde se conectaba con los espíritus, venía acá al presente y me fue devolviendo todas estas partes del alma o del espíritu. O sea, es como que quedamos como un queso gruyère, ¿no? Es como que, por ejemplo, como mi papá me pegó, le dije, toma, te doy un pedacito de mí para que me sigas aceptando y no te enojes y no me dejes, ¿no? Y así con cada situación que me fue pasando en la vida. Y me recuperó, o sea, recuperé todas esas partes del alma que había entregado o perdido. Y desde ahí mi vida cambió. Volví a recuperar un Sí, poder que estaba adormecido, estaba medio, me sentía encadenado, estaba como medio drogado. Lo veo como en la película de Matrix, que para mí esa película, cada escena es una obra de arte.
en donde Morpheus estaba atado con las cadenas en el momento que los agentes lo estaban interrogando y viene Neo con el helicóptero y lo rescata, ¿no? Y así me sentía yo, como Morpheus. Sabía que tenía más, sabía que tenía que hacer, pero como que no tenía el poder. Y bueno, después de este trabajo chamánico que me hizo mi chamana, realmente como que recuperé esa fuerza y esa energía. Y desde ahí mi vida cambió. Y esto fue en marzo del 2018. En julio del 2018 me fui a México. Ahí dejé mi vida en Inglaterra y me fui a México, donde empecé una nueva vida. Y de ahí ya nunca más volví a ver para atrás. Totalmente, y es lo más lindo, una vez que avanzaste, no volver a los pasos anteriores. De hecho, no nos damos cuenta en la vida diaria la cantidad de porciones de nuestro ser, de nuestro espíritu, de nuestra alma que les damos al entorno. Desde la pelea que tenés con el señor del kiosco porque no te trató bien o te maltrató, hasta los problemas familiares, las cosas que te pasan, todas las situaciones que atravesamos a través de la vida, es darle un pedacito nuestro al otro, porque cedemos ante esa situación. Y el chamanismo lo que busca es la integración de tu espíritu, la integración de todo lo que estás vivenciando, ¿sí? Y algo que se tiene muy en cuenta en la cultura chamánica es, yo te acompaño en el proceso, pero lo tenés que hacer vos. Sí, sí. Yo hago todo, voy al inframundo, me voy arriba, uno de las partes, te los devuelvo. Ahora es tuyo. Si lo volvés a perder, sos responsable, ¿sí? En los talleres digo exactamente lo mismo. Últimamente la responsabilidad es de cada uno de ustedes. Totalmente. O sea, yo les doy todo, pero si quieren despertar, si quieren salir adelante, ustedes son las que tienen que... O sea, no, yo no me puedo meter adentro de ustedes y sacar la fuerza, ¿no? O sea, vos podés estar en la pista del avión con las luces de neón diciendo por allá, aterrizá, pero si querés tomar para el otro lado no puedes hacer muchas cosas. No puedes hacer mucho más que eso. Ahí están preguntando qué pueden hacer, supongo que con respecto a esta experiencia que yo tuve. Eso sí ya es un trabajo que hay que recurrir mucho más, no es algo que lo pueden hacer solos en casa. No sé si Kate, vos haces eso. Sí, yo dentro de lo que es trabajo chamánico hago todas esas cosas. Bueno, bien, ahí la contactan a Kate. Kate, si querés poner tu ¿cómo se llama? Tu Instagram acá en los comentarios y le pongo el pin, así ya queda ahí tu cuenta, y si no me contactan a mí, obviamente los pongo en contacto con Kate. Mientras haces eso, había un comentario por ahí que decía el tema de los hijos, cuando los niños dicen que ven o escuchan cosas que otros no lo hacen, ¿qué decirles o hacer? Más que nada es dejarlos que sigan comentando, ¿sí? Preguntarles qué están viendo, cómo lo están viendo, indicarles que no tengan miedo, ¿sí? Sobre todo eso, no fomentarles el miedo en la experiencia, sino que lo puedan transitar libremente y que los niños se animen a expresarle a los padres lo que están vivenciando, porque muchas veces las criaturas hasta los 7, 9 años son los primeros filtros a un montón de situaciones, y cuando los tapamos por nuestros propios miedos, no permitimos que ellos puedan tener el libre albedrío de explicar lo que está pasando, ¿sí? Entonces, lo ideal es primero escuchar qué tienen para decir, qué es lo que les está pasando, porque por ahí esa manifestación es algo que les está pasando a ellos internamente, o algo que está realmente sucediendo. Y el qué hacer en esas situaciones, como siempre les digo, es, primero que nada, no miedo, libre albedrío y escucha, una escucha activa, más allá de lo que suponemos que nos está diciendo el niño, lo que no nos está diciendo, para poder ayudarlo en completitud, no solamente con la parte que nosotros creemos que está buena, para que pueda tener las herramientas a futuro también de poder decidir, ¿no? A mí, si tuviera esa experiencia, no tengo hijos, pero si tuviera hijos, y a veces hablo de estos temas con mis sobrinos, que todavía tengo algunos que son chiquitos, a mí me fascina, soy un curioso y le digo, y bueno, ¿qué te dicen? Y quiero saber informar, como si eso fuera del medium, ¿no? Sí. Como el rol de medium porque sé que están hablando con Dios, sé que están hablando con lo divino, entonces, ¿qué te dicen y qué pasa? Entonces ellos, claro, son chiquitos y por ahí les cuesta ponerle palabras a las cosas que ellos están percibiendo, ¿no?
Algo Pero que está bueno, muy lindo en me esos casos con fascina, los niños, sí, totalmente. Además, son tan naturales y tan espontáneos con lo que dicen, pero a veces son muy pequeños y como vos decís, no tienen palabras o herramientas para decirlo. Lo bueno es que juegues, ¿sí? Que los hagas dibujar, que les des algo para que hagan con las manos. claro, Y te van sí. a comunicar de una forma, pero preciosa, todo lo que tienen para decirte. Porque, no sé, les das masita, masilla, arcilla o una hoja y un papel y es maravilloso. Es maravilloso lo que hacen. Oro puro, ahí. Totalmente, totalmente. Bueno. Eh, a ver, estoy viendo algunos comentarios o preguntas. ¿Podemos ser nuestro auto chamán? Sí, de hecho, una de las primeras cosas es la autosanación en el chamanismo. O sea, no podés ponerte a ayudar en la senda de otras personas si primero no fuiste tu propio chamán. Primero hay que transitarlo, vivenciarlo y después ir por esa senda. De hecho, A somos ver, acá. autochamanes cuando decidimos emprender caminos de sanación. Sí, y creo que también de alguna manera es nuestra naturalidad, esto que hablábamos, me duele la muela, lo que sea, ¿no? Es como que ya uno, ya por ese contraste, ya está tratando de hacer algún trabajo para estar un poquito mejor. Totalmente. Este, pero lo que sí le quiero decir a la gente es que a mí me costó salir del closet, por llamarlo de alguna manera, de esto del chamanismo y comentar, y empezar a contar de mis ceremonias de ayahuasca y era un poco porque socialmente era, bueno, a ver, Nico, qué cosas raras se está metiendo y, Sí, pero yo no tengo palabras para agradecer a mi chamana de allá de Inglaterra y a la medicina, a las plantas maestras. No puedo. O sea, me han mostrado, cosas que jamás hubiera llegado. O sea, yo siempre digo que una ceremonia de ayahuasca es 100 veces más poderosa que mis 6 meses de meditación cuando estuve en la India meditando en lo de Osho. Era como que nunca llegué a un estado así puede ser alterado de conciencia, pero en ese estado sí, alterado de conciencia es lo que hablaba Kate, de abrir el tercer ojo y ver lo que los ojos no pueden ver. exacto. La vida nunca más vuelve a ser la misma. O sea, ya, como decía Kate, ¿no? Que nos preocupábamos por las cosas cotidianas de la vida, ir al supermercado, hay quien se terminó la leche y ya es todo un problema existencial. Totalmente. Claro, uno ve que la vida, el mundo, otras dimensiones y vuelve acá, vuelve a la vida terrenal, vuelve a lo cotidiano y es un chiste, como un dibujito animado de la pantera rosa que decís, Sí, es como fusionar todo eso que viviste en esa instancia que, valga la distancia, es un cuento de hadas mientras vos estás metido ahí adentro, y cuando volvés a la vida real, uy, ¿qué hago con todo esto? Y ahí es donde empieza la verdadera alquimia y el verdadero chamanismo. Es como cuando haces meditación y te dicen, la meditación empieza cuando abriste los ojos. Esto es igual, ¿sí? Todo lo que vivenciaste, todo lo que aprendiste, si lo puedes aplicar en tu día a día, realmente lo incorporaste. Si no, fue una hermosa experiencia de vacaciones o en un tour espiritual que pudiste haber hecho, que te va a ayudar muchísimo. Siempre es mejor tener ese training emocional que no tenerlo. Pero lo más importante es cuando vos lo haces propio. Cuando vos de todas esas ceremonias las tomás a diario, sin necesidad de hacer una ceremonia de ayahuasca todos los días en tu casa, porque ahí sí te van a mirar como que estás un poquito loco, vos vas a decir qué le pasó, sino tomar estos rituales. Ejemplo, con el término, bueno, me siento medio cargada o pesada, que usamos nosotros, sabés que en la naturaleza está la solución. ¿Sí? Date un baño, no tenés tiempo del baño, descalzo y al árbol, toca una planta, anda por el instinto a la naturaleza y toma eso también como una filosofía de vida, así como yo siempre les digo, no porque hagamos cosas con la naturaleza, o sea, con una planta o algo, voy a ir para hacerme un baño. Ser respetuosos también con esa parte de la naturaleza, ¿no? De ir, tomar las hojas que necesito, agradecer cuando las tomé y agradecer cuando terminó todo el proceso, porque es parte también de haber aprendido todo eso. De hecho, las culturas chamánicas, cuando utilizan la naturaleza, utilizan lo justo y necesario. No se llevan grandes cantidades por si acaso. sí, claro, hay un respeto, hay una conciencia tremenda en todo eso. Bien. A ver, acá alguien pregunta,
A ver, nos quedan 6 minutos, Kate. Dale. ¿Cómo estás de tiempo? ¿Estás para seguir un poquito más o Sí, tenés sí, algo sí, que sí, hacer? sí. Porque acá No, la estoy hora se fantástica. corta. Bueno, Sí, dale, yo también. Alguien pregunta, yo jamás he sabido cuál es mi animal interior y en una ocasión pensé que era un tigre, pero me puse muy triste cuando dije soy Libra, tengo que ser o libre, tengo que ser un ave. ¿Cómo puedo saber cuál es mi animal interior? ¿Es algo que podés comentar? sí, de hecho, no es que hay un solo animal de poder, ¿sí? Los animales de poder, si vamos a los Empecemos por términos, eso, porque, a ver, gente, vamos a cortar acá y nos dale, volvemos a conectar, así ya no se corta en el medio de la explicación, y arrancamos con eso, que es un animal de poder, ¿te parece? dale, buenísimo. Bueno, gracias. Nos volvemos a ver, Gracias a ti. gente.